Cuando nadie más quiso ayudar, ella llevó a sus 7 hijos al único lugar donde todavía podía quedarse. Y fue allí donde notó que había algo mal, algo que no debería existir en ese lugar. Nada tenía sentido, nada explicaba lo que estaba escondido allí, pero con cada minuto quedaba más claro que aquello no era normal. ¿Puedes imaginar el miedo de descubrir que el único lugar disponible quizá escondía un secreto peligroso? Parece absurdo, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete, porque lo que estaba oculto allí va a sorprenderte mucho más de lo que sugiere el título. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Prepárate. Esto es solo el comienzo. El sol de noviembre apenas lograba atravesar la densa cortina de bruma que cubría los canales de Xochimilco en aquel atardecer de 1913, tiñendo el agua turbia de un color cobrizo que parecía sangre vieja y diluida. María Soledad remaba con los brazos entumecidos por el frío y el cansancio, empujando la vieja canoa de madera que crujía bajo el peso insoportable de sus 7 hijos y las pocas miserias que habían logrado salvar del desalojo. El silencio en los canales no era paz, sino una advertencia pesada que se pegaba a la piel como el lodo de las orillas, interrumpido solamente por el chapoteo rítmico del remo entrando y saliendo del agua negra. Atrás quedaba el humo de la revolución, los jacales quemados y el cuerpo de su esposo balanceándose inerte en un aguejote, una imagen que María Soledad guardaba detrás de los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas para llorar. Solo una rabia fría y la necesidad animal de mantener con vida a su descendencia en un mundo que parecía empeñado en devorarlos. La canoa se deslizaba hacia la zona prohibida, esa maraña de canales estrechos donde los aguejotes crecían torcidos y las raíces se entrelazaban formando trampas mortales bajo la superficie, un lugar que los chinamperos viejos evitaban incluso a plena luz del día. Se dirigían a la chinampa del silencio, un pedazo de tierra flotante que la gente del pueblo juraba que estaba maldito, un islote olvidado que nadie había pisado en décadas y que ahora era el único refugio posible para una viuda sin monedas y con la dignidad hecha pedazos. Los niños, apiñados en el fondo de la embarcación como cachorros asustados, miraban el paisaje con ojos grandes y oscuros, percibiendo en el aire el cambio de atmósfera, ese olor a humedad rancia y flores podridas que emanaba de la vegetación densa, como si la misma tierra les estuviera advirtiendo que dieran media vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Nadie en su sano juicio hubiera elegido aquel lugar para vivir, pero la desesperación tiene la capacidad de anular el miedo a los muertos cuando el miedo a los vivos es mucho más urgente y letal. La leyenda decía que la chinampa se movía sola por las noches, que cambiaba de lugar impulsada por corrientes que no existían, y que el suelo respiraba como el pecho de un gigante dormido bajo el lodo. María Soledad conocía las historias de fantasmas y lamentos ahogados, pero el hambre que retorcía los estómagos de sus hijos era un monstruo mucho más real que cualquier aparición de ultratumba. Mientras avanzaban, la niebla se cerraba detrás de ellos como una puerta que se sella para siempre, aislándolos del resto del mundo, dejándolos a merced de un silencio tan profundo que el zumbido de los mosquitos sonaba como un grito en el oído, amplificando la soledad absoluta de su destino. Al llegar a la orilla de la isla, el primer contacto con la tierra fue una sensación vertiginosa, casi nauseabunda, que confirmó los rumores más inquietantes sobre la inestabilidad del terreno. Al bajar de la canoa, María Soledad sintió que el suelo cedía suavemente bajo sus pies descalzos, una elasticidad antinatural que le recordaba que no estaban sobre tierra firme, sino sobre una balsa ancestral de raíces y lodo flotando sobre un abismo de agua oscura. La chinampa se onduló levemente con el movimiento del desembarque, provocando un mareo instantáneo en los niños más pequeños, que se agarraron a las faldas de su madre buscando una firmeza que allí no existía. La vegetación había devorado casi por completo el pequeño claro, y entre la maleza se alzaba la silueta esquelética de una choza abandonada, con las paredes de carrizo podrido inclinadas hacia adentro como costillas rotas de un animal gigantesco que hubiera muerto allí mismo.
La viuda ordenó a los niños mayores que bajaran las pocas cosas que traían: un petate raído, una olla de barro despostillada, un machete con el filo mellado y un pequeño costal de maíz que debía durarles una eternidad. El aire dentro de la isla era más frío, cargado de una humedad pegajosa que calaba hasta los huesos y traía consigo el olor inconfundible del tiempo estancado y el abandono. Mientras inspeccionaba la choza, María notó marcas extrañas en la madera vieja, rasguños profundos que no parecían hechos por herramientas humanas, sino por garras o uñas desesperadas que hubieran intentado abrirse paso desde afuera, o peor aún, desde adentro. Ignoró el escalofrío que le recorrió la espalda y comenzó a limpiar el suelo de tierra con las manos, sacando hojas secas y basura, tratando de convertir aquel cadáver de casa en un hogar, aunque fuera por esa noche. La noche cayó sobre Xochimilco con una rapidez brutal, borrando los contornos de los árboles y sumergiendo la Chinampa en una oscuridad absoluta, sin luna ni estrellas, solo una negrura líquida que parecía querer tragárselos. María Soledad acomodó a los 7 niños sobre el petate extendido en el centro de la choza, cubriéndolos con su propio rebozo y abrazándolos para compartir el poco calor corporal que les quedaba. No encendieron fuego por miedo a llamar la atención de algún capataz nocturno o de algo peor que pudiera habitar en la espesura, así que se quedaron allí, en tinieblas, escuchando los sonidos del lago. El agua golpeaba suavemente los bordes de la isla, un sonido de succión y lametones rítmicos que, en la oscuridad, sonaba obsceno, como si el lago estuviera probando el sabor de la tierra antes de decidir si valía la pena engullirla. Fue cerca de la medianoche cuando el silencio se rompió por primera vez. No por un grito o un lamento espectral, sino por algo mucho más desconcertante y físico. Un sonido sordo, vibrante, comenzó a emanar desde abajo, directamente desde las profundidades, bajo el suelo donde estaban acostados. Era un golpe seco, rítmico, como madera chocando contra metal o piedra contra hueso, amortiguado por capas de agua y lodo, pero inconfundiblemente cercano. María Soledad se tensó. Sus músculos se volvieron de piedra mientras sus ojos, abiertos de par en par en la oscuridad, trataban de entender lo que sus oídos captaban. Los niños se removieron inquietos en sueños, percibiendo la vibración en sus cuerpos pequeños, pero el cansancio los mantuvo dormidos, ajenos al terror que empezaba a germinar en el pecho de su madre. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un eco de inquietud que hacía que el aire dentro de la choza se sintiera denso y difícil de respirar. María Soledad aferró el mango del viejo machete con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, esperando que algo surgiera del agua o que el suelo se abriera para tragárselos. Recordó las advertencias de los ancianos, las historias de que la Chinampa del silencio tenía hambre, de que el agua allí tenía memoria y no perdonaba intrusos. Pero no podía permitirse el lujo del pánico. Si salía corriendo ahora, en medio de la noche y sin rumbo, sus hijos morirían de frío o se ahogarían en los canales traicioneros. Tenía que aguantar, tenía que ser más dura que la piedra y más fría que el miedo, convertirse en una muralla entre la oscuridad y sus hijos. La madrugada trajo consigo una niebla baja que se arrastraba entre los carrizos, entrando por las rendijas de las paredes podridas como dedos blancos y fantasmales que buscaban tocar los rostros dormidos de los niños. María no había pegado el ojo en toda la noche, vigilando cada sombra, cada crujido de la madera, cada suspiro del viento. Con la primera luz gris del amanecer, la realidad de su situación la golpeó con una claridad dolorosa. Estaban solos, aislados en una isla que parecía viva, sin comida suficiente y rodeados de secretos que palpitaban bajo el agua. Salió de la choza con pasos cautelosos, observando cómo la bruma se disolvía lentamente sobre el agua aceitosa, y notó algo que la dejó helada. La canoa, que había amarrado con fuerza a una raíz gruesa la noche anterior, se había movido, pero el nudo seguía intacto. La Chinampa había girado. Durante la noche, mientras ellos dormían con el terror en la garganta, la isla entera había rotado sobre su eje, cambiando la orientación de la entrada
y confundiendo los puntos cardinales, como si la tierra misma estuviera desorientada o tratara de esconderse de alguien. María Soledad miró hacia el agua profunda, hacia ese abismo negro que se extendía bajo sus pies inestables, y sintió una certeza atroz en las entrañas. No estaban solos en aquel lugar. Algo o alguien compartía la isla con ellos, algo que se movía en las profundidades y que, por ahora, se limitaba a observar y golpear desde abajo, esperando el momento justo para rebelarse o para cobrar el precio de su atrevimiento. La mañana llegó sin promesas, arrastrándose perezosa sobre el horizonte grisáceo de Xochimilco, trayendo consigo una luz lechosa que no calentaba la piel ni disipaba el miedo incrustado en los huesos. Los 7 niños despertaron uno a uno, saliendo del sopor inquieto con los estómagos rugiendo como bestias enjauladas, pidiendo un pan que no existía y una seguridad que su madre no podía garantizarles. María Soledad los miró con el corazón estrujado, viendo en sus rostros sucios y ojerosos el reflejo de su propio fracaso, esa impotencia corrosiva que siente una madre cuando no tiene nada que ofrecer más que palabras vacías de consuelo. Repartió un puñado miserable de granos de maíz tostado que guardaba en el fondo de su costal, contando cada pieza como si fuera una moneda de oro, sabiendo que esa ración exigua era lo único que se interponía entre ellos y la inanición absoluta en medio de aquel desierto de agua. Decidida a no dejarlos morir de hambre, María tomó la vieja red de pesca que había pertenecido a su esposo, una malla remendada con hilo de cáñamo que olía a tiempos mejores, y se dirigió a la orilla inestable de la chinampa. Lanzó la red una y otra vez hacia el agua negra, poniendo en cada movimiento la fuerza de su desesperación, rogando a los santos olvidados que le concedieran un pez, una rana, cualquier cosa viva que pudiera echar a la olla. Pero el lago parecía estéril en esa zona maldita. Cada vez que jalaba la red hacia la superficie, ésta emergía pesada y chorreando lodo, trayendo consigo únicamente marañas de lirio podrido y raíces negras que parecían cabellos de ahogado, como si el agua se burlara de su necesidad y le escupiera sus desechos en la cara. El día transcurrió con una lentitud exasperante, envuelto en un silencio que no era natural, pues incluso el viento parecía detenerse al llegar a los límites de la isla, temeroso de tocar aquella tierra proscrita. La atmósfera estaba cargada de un olor dulzón y nauseabundo, una mezcla de flores en descomposición y gas de pantano que mareaba y nublaba el pensamiento. María Soledad trabajaba sin descanso, tratando de limpiar la maleza que invadía los alrededores de la choza, pero se sentía observada constantemente, una sensación de picazón en la nuca que la obligaba a girarse bruscamente cada pocos minutos, esperando encontrar a alguien parado entre los agüejotes, aunque solo la niebla y las sombras le devolvían la mirada. Fue a media tarde cuando Miguelito, el más pequeño de sus hijos, comenzó a comportarse de una manera que heló la sangre de María. El niño, que apenas tenía 3 años y solía ser un torbellino de risas y juegos, se sentó en la orilla del canal, con los pies colgando peligrosamente sobre el agua oscura, mirando fijamente hacia abajo como si conversara con alguien sumergido. María corrió hacia él y lo apartó de un tirón violento, el pánico estallando en su pecho, pero el niño no lloró. Simplemente la miró con unos ojos antiguos, demasiado serenos para su edad, y señaló hacia la profundidad del lago con su dedo pequeño. Murmuró algo sobre el Señor que tiene frío, unas palabras que quedaron suspendidas en el aire húmedo y que se clavaron en la mente de María como astillas de vidrio. La mención de una presencia bajo el agua reavivó el terror de la noche anterior, transformando la chinampa en una jaula flotante de la que no había escape posible. María Soledad reunió a todos sus hijos dentro de la choza mucho antes de que el sol se ocultara, atrancando la puerta podrida con el tronco de un árbol seco, construyendo una barrera irrisoria contra los horrores que imaginaba acechando afuera. Se sentó en el centro del cuarto, con el machete oxidado cruzado sobre las piernas, vigilando la respiración de sus hijos mientras la luz del día moría lentamente, dando paso a esa oscuridad líquida y absoluta que borraba el mundo y los dejaba solos con sus propios demonios. La noche trajo de vuelta el frío, y con él
el sonido que María había temido durante todas las horas de luz. Comenzó suavemente, casi imperceptible, pero pronto ganó fuerza y ritmo. Un golpe metálico, clank, 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 resonando desde las entrañas de la isla, justo debajo del suelo donde intentaban descansar. No era el sonido aleatorio de la naturaleza, tenía una cadencia humana, una insistencia mecánica y pesada que sugería un esfuerzo deliberado. Era como si alguien atrapado en una prisión submarina estuviera golpeando los barrotes de su celda con una cadena de hierro, pidiendo ser liberado o anunciando su llegada inminente. María Soledad pegó la oreja al suelo de tierra apisonada, tratando de localizar el origen exacto de aquel ruido infernal, y lo que escuchó la hizo retroceder gateando hasta la pared más lejana. Entre golpe y golpe, el sonido venía acompañado de vibraciones que sacudían los cimientos de la isla, haciendo que el polvo cayera del techo de paja. No eran fantasmas etéreos, lo que había allí abajo tenía peso, tenía fuerza y estaba furioso. La razón le decía que era imposible que algo vivo sobreviviera bajo el agua tanto tiempo, pero el instinto le gritaba que en Xochimilco las leyes de la vida y la muerte se doblaban como los juncos ante la tormenta. Entonces, los golpes cambiaron. Cesaron de repente, dejando un vacío sonoro que zumbaba en los oídos, y fueron reemplazados por algo mucho peor. Susurros. Voces ahogadas que parecían filtrarse a través del lodo y las raíces, subiendo por las grietas del suelo como vapor venenoso. No decían palabras coherentes al principio, solo murmullos ininteligibles, pero poco a poco María pudo distinguir fragmentos, repeticiones obsesivas de números y fechas, cifras recitadas con una urgencia desesperada. 1910, 30 hectáreas a norte, susurraba la voz gutural, una letanía burocrática y macabra que no tenía sentido en medio de aquel pantano olvidado. La viuda se cubrió los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza, tratando de bloquear aquella invasión auditiva que amenazaba con romper su cordura. Pensó en su esposo, en la injusticia de su muerte, en cómo los capataces de don Fausto se habían reído mientras le quitaban la vida y la tierra. La rabia y el dolor se mezclaron con el miedo, creando un cóctel amargo que le quemaba la garganta. Se preguntó si se estaba volviendo loca, si el hambre y el duelo finalmente habían quebrado su mente, haciéndole escuchar voces donde solo había viento y agua. Pero los niños también se movían inquietos, gimiendo en sueños, prueba irrefutable de que la pesadilla era real y compartida. De repente, una ráfaga de viento helado golpeó la choza, abriendo de golpe la puerta mal atrancada y dejando entrar la niebla y la lluvia que comenzaba a caer con fuerza torrencial. Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante fugaz, María creyó ver una silueta parada en el umbral, una figura oscura y empapada que la miraba desde la tormenta. No supo si era un hombre, un espectro o una alucinación, pero supo con certeza que la noche de la confrontación había llegado, y que el secreto que yacía bajo la isla ya no podía permanecer enterrado por más tiempo. La silueta en el umbral se desvaneció tan rápido como había aparecido, borrada por una cortina de agua densa que cayó del cielo con la furia de un castigo bíblico, dejando a María Soledad con la duda clavada en el pecho como una espina venenosa. La tormenta no dio tregua. El viento aullaba entre los carrizos doblando los árboles viejos, hasta que sus ramas rozaban el agua negra, y la lluvia golpeaba el techo de paja con tal violencia que el agua comenzó a filtrarse por todas partes, convirtiendo el suelo de tierra de la choza en un lodazal frío y resbaladizo. Los niños gritaban, un coro de pánico que competía con los truenos, y María se lanzó contra la puerta para cerrarla de nuevo, luchando contra la fuerza invisible que parecía empujarla desde afuera, atrancándola finalmente con su propio cuerpo y el tronco pesado, respirando agitada mientras el agua le escurría por el cabello pegado a la cara y el corazón le martilleaba contra las costillas. En medio del caos ensordecedor de la tormenta, el instinto materno, ese radar primitivo que nunca descansa, se encendió con una alarma roja y silenciosa que superó el ruido del vendaval. María Soledad se giró hacia la oscuridad de la choza,
iluminada apenas por los relámpagos que destellaban a través de las grietas de las paredes, y comenzó a contar las cabezas de sus hijos, tocando hombros mojados y rostros asustados en la penumbra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sus manos se movieron frenéticas, buscando al séptimo, al más pequeño, palpando el petate vacío y los rincones oscuros donde solía esconderse. El aire se le congeló en los pulmones cuando comprendió la realidad atroz. Miguelito no estaba. El niño de 3 años, el que había escuchado las voces del agua, había desaparecido en medio de la furia de los elementos, tragado por la noche y la tormenta. María soltó un grito desgarrador que se perdió en el estruendo del trueno, un sonido animal que nació de sus entrañas, y sin pensarlo 2 veces, quitó la tranca de la puerta y se lanzó hacia el exterior, hacia la boca del lobo. La lluvia la golpeó como piedras, cegándola, y el viento intentó derribarla, pero ella corrió, resbalando en el lodo traicionero de la chinampa, gritando el nombre de su hijo con una desesperación que no conocía límites. La isla parecía viva bajo sus pies, moviéndose y ondulando con el oleaje del lago agitado, tratando de sacudirla como un animal que se quita las pulgas, mientras ella avanzaba a tientas entre los aguejotes, imaginando con horror que el agua maldita ya se lo había llevado para siempre, cobrándose la deuda de sangre que el lugar exigía. Recorrió el perímetro de la isla, tropezando con raíces expuestas y zarzas que le rasgaban la piel de las piernas, con la mente proyectando imágenes terribles de un cuerpo pequeño flotando boca abajo en los canales negros. Cada sombra parecía un monstruo, cada tronco torcido parecía un espectador silencioso de su tragedia, y el sonido del agua chocando contra la orilla sonaba ahora como una risa macabra. «Miguelito», aullaba, pero su voz era insignificante contra la majestuosidad aterradora de la tormenta. Estaba empapada, temblando de frío y de terror, sintiendo que el peso de la maldición de la isla finalmente la aplastaba, convenciéndose de que había cometido el error más grande de su vida al traer a sus hijos a aquel cementerio flotante donde la muerte tenía permiso para caminar libremente. Fue un relámpago prolongado, uno que iluminó el cielo con una luz violeta y espectral, lo que le permitió verlo. Estaba allí peligrosamente cerca del borde oeste de la chinampa, donde la tierra estaba más erosionada y las raíces de un gran aguejote viejo se hundían en el agua profunda como dedos de un gigante ahogado. Miguelito no estaba llorando, ni corría asustado. Estaba de pie, inmóvil bajo el aguacero torrencial, con el agua del lago lamiendo las puntas de sus pies descalzos, mirando fijamente hacia la maraña de raíces retorcidas que sobresalían del fango. Parecía estar en trance, ajeno al peligro mortal de resbalar y caer al abismo líquido, hipnotizado por algo que solo él podía ver o escuchar en medio del estruendo de la tormenta. María Soledad se abalanzó sobre él antes de que pudiera dar un paso más, agarrándolo por la cintura y arrastrándolo hacia atrás con una fuerza violenta, cayendo ambos sobre el lodo en un abrazo desesperado. Lo sacudió, buscando señales de vida en sus ojos, tocando su cara fría para asegurarse de que era real y no un fantasma. «¿Qué haces aquí? ¡Te vas a matar!», le gritó, mezclando el regaño con el sollozo. Pero el niño no parecía asustado. La miró con esa calma antinatural que ya había mostrado antes, y con una voz pequeña pero clara, que cortó el ruido de la lluvia, repitió las palabras que cambiarían el destino de esa noche. «El señor del agua me habló otra vez, mamá. Dijo que tiene mucho frío y que quiere salir». La viuda sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral, más gélido que la lluvia que los empapaba. No era una fantasía infantil. La certeza en la voz de su hijo era absoluta. María miró hacia el lugar donde el niño había estado señalando, hacia la base del gran árbol, y vio algo que el agua de la lluvia había dejado al descubierto al lavar el lodo superficial. Entre las raíces negras y retorcidas brillaba algo que no pertenecía a la naturaleza. Un destello metálico, una superficie lisa y manufacturada que reflejaba la luz de los relámpagos. No era un espíritu, ni un demonio acuático.
Era un objeto físico, tangible, atrapado o escondido deliberadamente en la arquitectura sumergida de la isla. En ese instante, el miedo paralizante que había dominado a María Soledad durante los últimos días se transformó en algo diferente, en una curiosidad feroz y una determinación suicida. Comprendió de golpe que los golpes nocturnos, los susurros de números, la sensación de presencia, no eran sobrenaturales en el sentido que ella creía. Alguien o algo había enterrado un secreto allí abajo, y ese secreto estaba utilizando el miedo y la superstición como guardianes. La maldición no era magia. Era algo humano, algo metálico, algo que tenía peso y forma. Se levantó del lodo cargando a Miguelito en brazos, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al terror. Rabia por haber sido asustada, rabia por el hambre de sus hijos, rabia por la vida que le habían robado. Regresó a la choza arrastrando los pies, pero con la cabeza erguida, ignorando el viento que intentaba detenerla. Al entrar, dejó al niño junto a sus hermanos, que lloraban al verlos cubiertos de barro, y comenzó a secarlo frenéticamente con los trapos viejos que usaban de cobijas. Su rostro había cambiado, las facciones suaves de la madre resignada se habían endurecido, sus ojos brillaban con un fuego que no venía de ninguna hoguera. «Nadie sale de aquí», ordenó con una voz que no admitía réplica, una voz de generala en medio de la batalla. «Si escuchan ruidos, se tapan los oídos y rezan. Yo voy a ver qué es lo que tiene tanto frío ahí afuera». María Soledad buscó en la oscuridad hasta encontrar lo que necesitaba. Un trozo de madera resinosa que serviría de antorcha y el viejo machete de su marido. No iba a esperar a que amaneciera. No iba a darle ventaja al miedo para que creciera de nuevo con las sombras. Si había un fantasma, lo enfrentaría. Si era un hombre, lo mataría. Y si era un secreto, lo desenterraría aunque tuviera que arrancar la isla pedazo a pedazo con sus propias manos. Se ató el rebozo a la cintura, encendió la antorcha protegiendo la llama con su cuerpo y salió de nuevo a la tormenta, esta vez no como una víctima huyendo, sino como una cazadora dispuesta a reclamar su territorio, caminando directo hacia el borde del agua, donde el metal brillaba bajo la lluvia. Bajó la pendiente resbaladiza de la chinampa, arrastrándose casi a ras de suelo, aferrándose a las hierbas mojadas para no caer de bruces en el agua negra que esperaba abajo con la boca abierta. La antorcha siseaba furiosa bajo la lluvia, luchando por mantenerse encendida, proyectando sombras danzantes y grotescas sobre los troncos retorcidos de los aguejotes que parecían estirarse para atraparla. El viento le azotaba la cara, trayendo consigo el olor podrido del fondo del lago removido por la tormenta, un hedor a tiempo muerto y secretos descompuestos que le revolvía el estómago. María Soledad no pensaba, solo actuaba impulsada por una adrenalina fría, con la imagen de los ojos de su hijo grabada en la mente y la certeza de que bajo esas raíces se escondía la respuesta a la maldición que los atormentaba. Al llegar al borde, donde el agua lamía la tierra con avidez, vio de nuevo el brillo metálico, ahora sumergido parcialmente por el oleaje creciente, una promesa muda y dura enterrada en el fango. Sin permitirse dudar un segundo, se metió al agua helada, sintiendo cómo el frío le cortaba la respiración, como si fueran cuchillos de hielo atravesándole la piel. El fondo era traicionero, un lodazal blando que intentaba succionarle los pies y arrastrarla hacia abajo, hacia la oscuridad sin fin de los canales profundos. El agua le llegaba ya a la cintura, pesada y densa, empapando el rebozo y el vestido, haciéndola sentir torpe y lenta. Se acercó a la maraña de raíces del gran árbol, palpando a ciegas bajo la superficie turbia, metiendo las manos en huecos donde podrían esconderse culebras o cosas peores. Sus dedos rozaron madera podrida, piedras afiladas y finalmente, algo liso, frío y artificial, una superficie de hierro corroído por el óxido y el tiempo, encajada a la fuerza entre las raíces como un tumor metálico en el cuerpo de la isla. Era una caja o un cofre pequeño, pero pesaba como si estuviera lleno de plomo o de pecados inconfesables. María Soledad tiró de ella con ambas manos, gruñendo por el esfuerzo, pero el objeto estaba atascado,
fusionado con el lodo y las raíces que habían crecido a su alrededor abrazándolo. El agua le golpeaba el pecho, amenazando con apagar la antorcha que había clavado precariamente en la orilla, dejándola a oscuras con su presa. Comprendió que tendría que sumergirse, meter la cabeza en ese caldo negro para liberar el objeto. Tomó una bocanada de aire húmedo y se hundió, cerrando los ojos contra el agua sucia, luchando a tientas contra la resistencia del lago. Sintió la forma de un asa de hierro, metió los dedos entumecidos y tiró con la fuerza de la desesperación, usando sus piernas como palanca contra el tronco sumergido. Con un sonido de succión repugnante, como el de una boca gigante que se ve obligada a soltar su bocado, la caja se liberó del fango. María emergió boqueando, tosiendo agua y lodo, abrazada al objeto pesado contra su pecho como si fuera un niño rescatado. Pesaba horrores, sus brazos temblaban bajo la carga, pero la adrenalina le daba una fuerza que no sabía que tenía. Arrastró el cofre hasta la orilla, clavando las uñas en la tierra para no resbalar de vuelta al agua, sintiendo que el lago tiraba de ella, reacio a dejar ir lo que había guardado durante tanto tiempo. Jadeando, empapada y cubierta de cieno, logró subir el objeto a tierra firme, donde la luz moribunda de la antorcha reveló una caja de seguridad de hierro forjado, sellada con cera roja, que ya estaba quebradiza, y candados que el óxido había soldado para siempre. El regreso a la choza fue un calvario lento y doloroso bajo la tormenta que no cesaba. María Soledad arrastraba la caja por el barro, resbalando, cayendo de rodillas, levantándose de nuevo, impulsada por una curiosidad que quemaba más que el frío. Cada paso era una victoria contra la isla, contra el miedo, contra los susurros que parecían haberse callado de repente, como si la tierra contuviera el aliento ante el robo de su secreto. Al llegar a la entrada de la casucha, empujó la puerta con el hombro y entró tambaleándose, dejando caer su carga en el centro del suelo con un golpe sordo que hizo vibrar las paredes y despertó de nuevo a los niños que se habían adormilado por el agotamiento. Los 7 pares de ojos la miraron desde la penumbra, viendo a su madre transformada en una criatura de barro y agua, una aparición salvaje que traía consigo un pedazo del infierno submarino. María cerró la puerta y se dejó caer junto a la caja, respirando con dificultad, mientras el agua escurría de su ropa, formando charcos oscuros en la tierra apisonada. Los niños se acercaron lentamente, atraídos por el objeto extraño, olvidando por un momento el miedo a la tormenta. «Es oro, mamá», susurró uno de los mayores, con la voz temblorosa por la esperanza ingenua. María no contestó. Tomó una piedra grande que usaban para moler chile y comenzó a golpear el candado oxidado con una violencia metódica. Clac, clac, clac. El sonido del metal contra el metal llenó la choza, un eco seco de su propia furia. No le importaba el ruido, no le importaba si despertaba a los muertos. Necesitaba ver lo que había dentro, necesitaba saber si valía la pena el riesgo de haber muerto ahogada. El candado, debilitado por años de corrosión bajo el agua, cedió finalmente con un chasquido seco. María Soledad apartó los restos de hierro y levantó la pesada tapa, que chirrió protestando por el movimiento. El interior estaba sorprendentemente seco, protegido por juntas de goma y cuero que habían resistido la humedad del lago. No había brillo dorado, ni joyas, ni monedas antiguas que pudieran comprar una hacienda. Lo que había eran paquetes envueltos en tela encerada y piel de venado. María sintió una punzada de decepción aguda, un golpe en el estómago que casi la hizo llorar, pero la curiosidad la empujó a seguir. Desató los nudos de uno de los paquetes con dedos temblorosos y extrajo un libro grueso de contabilidad y un fajo de papeles con sellos oficiales. Acercó la antorcha, que chisporroteaba sus últimos alientos, para iluminar las páginas amarillentas. María apenas sabía leer. Había aprendido lo básico con un viejo cura del pueblo, a cambio de lavar sotanas, deletreando sílabas con dificultad. Pero lo que vio allí no requería gran erudición para ser entendido. Reconoció sellos, firmas garabateadas con tinta ferrogálica y nombres que todos en la región pronunciaban con miedo y reverencia. «Don Fausto», susurró, y el nombre sonó como una maldición en la habitación cerrada.
Era el cacique local, el dueño de todo, el hombre que decidía quién comía y quién moría, el mismo que había ordenado colgar a su marido. Los papeles eran escrituras, mapas trazados a mano y listas interminables de nombres con fechas y cantidades al lado. Pasó las páginas del libro de contabilidad, sus ojos moviéndose sobre las columnas de números, intuyendo la magnitud de lo que tenía entre manos. No eran simples cuentas de cosecha, eran registros de tierras adquiridas, notas sobre pagos a jueces y militares y, lo más escalofriante, una lista de accidentes y desapariciones convenientes, con los costos de los sicarios anotados al margen como si fueran gastos de forraje o semillas. María Soledad sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y esta vez no era la isla flotante. Tenía en sus manos la confesión escrita de un imperio construido sobre sangre y robo, la prueba física de que la maldición de la región no eran los fantasmas, sino la avaricia desmedida de un solo hombre que había usado el miedo para ocultar sus crímenes bajo el agua. De repente, la realidad de su hallazgo la golpeó con más fuerza que la tormenta. Ese cofre no era un tesoro, era una sentencia de muerte si alguien descubría que lo tenía. Por eso estaba escondido en el lugar más temido del lago, en la isla donde nadie se atrevía a pisar. Don Fausto usaba la leyenda de la chinampa del silencio como su caja fuerte personal, confiando en que la superstición de los indios y campesinos mantendría sus secretos a salvo mejor que cualquier banco. María miró a sus hijos, sus rostros iluminados por la luz moribunda del fuego, y sintió un terror nuevo, frío, irracional. Ya no luchaban contra espíritus del agua. Ahora tenían un enemigo de carne y hueso, uno con poder para borrarlos del mapa sin dejar rastro, y ella acababa de robarle su corazón negro. La tormenta se retiró lentamente, como un animal saciado que regresa a su guarida, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el trueno. María Soledad no durmió. Pasó las horas restantes de la oscuridad sentada frente a la puerta atrancada, con el machete en el regazo y el libro de contabilidad escondido entre los pliegues de su falda, pegado a su piel como una segunda capa de carne. Leía y releía los nombres a la luz agonizante de la última brasa, memorizando crímenes y fechas, sintiendo cómo cada página pasaba de ser papel a convertirse en una daga que podía usar para defenderse. La lluvia había cesado, pero el goteo constante dentro de la choza marcaba el tiempo con un ritmo enloquecedor, plic, 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 contando los segundos que le quedaban antes de que el mundo exterior viniera a reclamar su secreto. Sabía que el fuego de su antorcha en la orilla no había pasado desapercibido. En la oscuridad del lago, una luz es un faro que atrae tanto a la esperanza como a la desgracia. El amanecer llegó sucio y gris, una luz enferma que se filtraba entre la bruma baja que cubría los canales como algodón sucio. Los niños se despertaron tiritando, con la ropa húmeda pegada al cuerpo y los labios morados, mirándola con esa mezcla de hambre y miedo que le partía el alma. María no tuvo tiempo para consuelos. Se movió con una eficiencia militar, escondiendo la caja de hierro vacía bajo un montón de paja podrida en el rincón más oscuro y ordenando a los mayores que se mantuvieran alertas. Si escuchan voces que no son mías, corran hacia los tules altos y no salgan hasta que yo los llame, les susurró, agarrando la cara de su hijo mayor, José, con manos firmes. Tú cuidas a tus hermanos. Si yo no vuelvo, te los llevas lejos. El niño asintió tragándose el llanto, entendiendo con la sabiduría prematura de la pobreza que su infancia acababa de terminar. Fue entonces cuando lo escuchó. Un zumbido lejano, ajeno a los sonidos naturales del pantano, un ronroneo mecánico que crecía y se acercaba cortando la niebla. No era el chapoteo suave de un remo, era el motor de una lancha, una máquina de ruido y humo que violaba la santidad del silencio de Xochimilco. María sintió que el estómago se le cerraba en un puño. Solo los ricos, los hacendados y el ejército tenían barcos con motor. Se levantó ajustándose el rebozo alrededor de los hombros, sintiendo el peso de los documentos contra su pecho, y salió de la choza para enfrentar lo que viniera. El aire olía a gasolina quemada y a peligro inminente, un contraste violento con el olor a tierra mojada y vegetación. La lancha apareció entre los juncos como un tiburón de madera y metal,
rompiendo la superficie tranquila del agua negra y enviando olas que golpearon la orilla inestable de la chinampa, haciendo que el suelo se meciera bajo los pies de María. A bordo venían 4 hombres, 3 peones armados con rifles y machetes, y un cuarto hombre que dirigía el timón, vestido con una chaqueta de cuero y un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos, pero no su sonrisa torcida. María lo reconoció al instante, aunque nunca había cruzado palabra con él. Era el Tuerto Morales, el capataz de confianza de don Fausto, el hombre encargado de ejecutar los trabajos sucios que el patrón no quería tocar, el mismo que había supervisado el ahorcamiento de su esposo meses atrás. La embarcación chocó contra las raíces expuestas de la orilla con un golpe seco, y Morales saltó a tierra con la agilidad de un depredador, sus botas de montar hundiéndose en el lodo blando. Los otros 3 hombres lo siguieron, desplegándose en abanico, apuntando sus armas hacia la choza miserable, como si esperaran encontrar un ejército y no a una mujer sola con sus hijos. «Vaya, vaya», dijo Morales, su voz rasposa como grava arrastrada por el río. «Nos dijeron que una viuda loca se había venido a vivir al cementerio, pero no creí que fueras tan estúpida, María Soledad». Escupió un chorro de tabaco negro al suelo, justo a los pies de ella, marcando su territorio con desprecio. María no retrocedió. Se plantó con los pies separados buscando el equilibrio en la tierra que se movía, con la mano derecha oculta bajo el rebozo, acariciando el mango del machete. «Esta tierra no tiene dueño, Morales. Es tierra muerta. Yo solo tomé lo que nadie quería», respondió con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. Morales se rió, una carcajada seca que no llegó a sus ojos. «Todo tiene dueño en este pueblo, mujer. Hasta el aire que respiras es de don Fausto. Y anoche vimos una luz muy curiosa en la orilla, una luz donde se supone que solo hay fantasmas». Dio un paso adelante, invadiendo su espacio vital, oliendo a sudor rancio, pólvora y mezcal barato. «¿Qué estabas buscando en el agua, viuda? ¿Pescados de oro?» «Buscaba a mi hijo», mintió María, sosteniendo la mirada del capataz sin parpadear. «Se cayó al agua. Estaba oscuro. Tuve que alumbrar». Morales la estudió con su único ojo bueno, una mirada lasciva y cruel que la recorrió de arriba a abajo, evaluándola no como a un ser humano, sino como a un problema que debía ser eliminado o aprovechado. «Mientes», dijo suavemente. «Tú sabes que aquí no se viene a pasear. Don Fausto guarda cosas aquí, cosas que no son para los ojos de indias curiosas». Hizo una señal a sus hombres, y 2 de ellos avanzaron hacia la choza, empujando la puerta con las culatas de los rifles. Los gritos de los niños estallaron desde adentro, agudos y aterrorizados, rompiendo el control férreo de María. «No los toquen», gritó ella, sacando el machete de golpe, un movimiento desesperado que hizo retroceder a Morales por puro instinto. «Si tocan a mis hijos, les juro por la Virgen que me llevo a uno de ustedes al infierno conmigo». La escena se congeló. Una mujer pequeña y desnutrida, armada con un hierro viejo, enfrentándose a 4 asesinos profesionales en una isla que se hundía. Morales sonrió de nuevo, esta vez con genuina diversión, desenfundando lentamente un revólver pesado de su cinturón. «Mírala, salió brava la gata. Baja eso, María, antes de que te haga otro agujero. No vinimos a matar niños, a menos que sea necesario. Vinimos por lo que sacaste del agua». La confirmación fue un golpe en el pecho. Ellos sabían, o al menos sospechaban lo suficiente como para venir a investigar. Sabían que las cajas estaban allí abajo y temían que alguien hubiera roto el sello del silencio. María comprendió que no había negociación posible. No la dejarían irse viva si sospechaban que había visto los documentos. Eran testigos incómodos en una tierra donde la ley se escribía con plomo. Su mente trabajó a toda velocidad, evaluando sus opciones. Eran 4 contra 1. Tenían armas de fuego. Ella solo tenía el terreno, el conocimiento de la isla inestable que ellos pisaban con arrogancia, ignorando que bajo sus botas la tierra era hueca y traicionera. Morales levantó el martillo del revólver, el clic metálico sonando obscenamente fuerte en el silencio de la mañana. «Tienes 2 opciones, viuda.
nos das lo que encontraste y te largamos de aquí a patadas, o te matamos, tiramos a tus escuincles al lago para que alimenten a las carpas y buscamos nosotros mismos. Tienes hasta que cuente 3. María miró hacia el suelo, hacia esa franja de tierra al oeste, donde la noche anterior casi había perdido a Miguelito, esa zona donde las raíces estaban podridas y el suelo era apenas una costra delgada sobre el abismo. Retrocedió un paso, calculando la distancia, atrayéndolos imperceptiblemente hacia la trampa mortal. «Está bien», dijo bajando el machete, fingiendo rendición. «Se los daré, pero no les hagan daño». Morales bajó el arma ligeramente, triunfante. «Sabía que entrarías en razón. ¿Dónde está?» «Allá atrás», señaló María hacia el borde inestable. «Lo escondí en las raíces». Morales hizo un gesto brusco con la cabeza, una orden silenciosa para que 2 de sus hombres se adelantaran y recuperaran el botín, mientras él mantenía el revólver apuntando al pecho de María, con el dedo acariciando el gatillo con una familiaridad obscena. Los peones avanzaron con pasos pesados, sus botas de cuero hundiéndose en el fango, con un sonido de succión grosero, confiados en su superioridad numérica y en la fragilidad aparente de la mujer que tenían enfrente. Caminaban sin mirar el suelo, con la arrogancia de quienes están acostumbrados a pisar fuerte, porque saben que la tierra les pertenece por decreto de sus patrones, ignorando que en Xochimilco la tierra es una entidad viva y rencorosa que no obedece a títulos de propiedad ni a amenazas de plomo. María retrocedió lentamente, guiándolos hacia la trampa, con la precisión de una bailarina en un escenario mortal, sintiendo bajo sus pies descalzos las vibraciones sutiles de las raíces que comenzaban a ceder, el crujido microscópico de la estructura que estaba a punto de colapsar bajo el peso de la invasión. Al llegar al borde crítico, donde la vegetación se volvía más escasa y el suelo adquiría una tonalidad más oscura y brillante por la saturación de agua, María se detuvo en seco. Señaló con el machete hacia un punto indefinido entre las raíces retorcidas del ahuejote, un gesto vago que prometía todo y no entregaba nada. «Ahí», mintió, con la voz apenas un hilo, fingiendo una derrota que estaba lejos de sentir. «Está enterrado debajo de ese tronco podrido». La codicia es un veneno rápido que nubla el juicio. Los 2 hombres se lanzaron hacia adelante, empujándose mutuamente, ansiosos por ser los primeros en poner las manos sobre el tesoro de don Fausto, olvidando por completo dónde estaban parados. Morales, desde atrás, dio un paso más, acercándose para supervisar el hallazgo, rompiendo con su peso el delicado equilibrio que sostenía esa porción de la isla sobre el abismo. El sonido que siguió no fue una explosión, sino algo mucho más orgánico y aterrador, un gemido profundo de la tierra, como si la chinampa exhalara su último aliento antes de rendirse. ¡Crack! Las raíces podridas que actuaban como costillas de la isla se partieron al unísono bajo el peso combinado de los 3 hombres. El suelo simplemente desapareció. No se abrió un agujero. Toda la sección oeste de la orilla se desprendió como un pedazo de pastel mal cortado, deslizándose hacia el agua negra con una suavidad pesadillesca. El mundo de los hombres se invirtió en una fracción de segundo. El suelo firme se convirtió en líquido. El aire se llenó de agua y barro, y sus gritos de triunfo se transformaron en alaridos de pánico puro mientras caían al vacío oscuro que esperaba debajo. El agua negra se los tragó con una voracidad espantosa. Los 2 peones que iban al frente desaparecieron casi instantáneamente, arrastrados hacia el fondo por el peso de sus rifles y sus cinturones de municiones, chupados por el fango lechoso que actuaba como arenas movedizas submarinas. Morales, que estaba un paso más atrás, tuvo un instante de suerte maldita. Logró aferrarse a una raíz gruesa que sobresalía del borde del derrumbe, quedando colgado sobre el agua turbulenta, con medio cuerpo sumergido y las piernas pataleando inútilmente en el lodo que intentaba succionarlo. Su revólver salió disparado de su mano, perdiéndose en la oscuridad líquida con un chapoteo insignificante, dejándolo desarmado y vulnerable por primera vez en su miserable vida de matón. El caos estalló en el agua. Los hombres luchaban no solo contra la gravedad y el lodo,
sino contra la maraña de raíces sumergidas que parecían cobrar vida, enredándose en sus piernas y brazos como tentáculos de madera, impidiéndoles nadar o salir a la superficie. Burbujas grandes y aceitosas brotaban del agua revuelta, acompañadas de gritos ahogados y maldiciones que se extinguían rápidamente. María Soledad observó la escena desde el borde firme, inmóvil, con el machete apretado en la mano, una estatua de venganza esculpida en barro y dolor. No había piedad en sus ojos, solo una frialdad absoluta, la mirada de quien ha visto el infierno y ha decidido que es mejor ser el diablo que el condenado. Morales, con el rostro contorsionado por el esfuerzo y el terror, alzó la vista hacia ella, escupiendo agua sucia. «¡Ayúdame, maldita bruja!», gritó, su voz quebrada por el pánico al sentir que algo bajo el agua le agarraba el tobillo. «Sácame de aquí, y te perdono la vida». La ironía de su oferta no se le escapó a María. Se acercó al borde, con cuidado, mirando al hombre que había representado el poder absoluto en su mundo, ahora reducido a un animal asustado, luchando por no ahogarse en su propia inmundicia. «¿Perdonarme la vida?», preguntó ella, su voz tranquila cortando el aire tenso. «Tú no tienes nada que darme, Morales. Esa vida ya es mía. Siempre fue mía». El capataz intentó impulsarse hacia arriba, usando la raíz como palanca, sus dedos arañando la tierra húmeda en un intento desesperado por salir. María no lo golpeó con el filo del machete. No quería su sangre manchando más su hogar. En su lugar, levantó el remo pesado de la canoa que estaba tirado cerca, una pieza de madera sólida y curtida por el agua, y lo descargó con fuerza bruta sobre los dedos de Morales. El crujido de los huesos rompiéndose fue audible incluso sobre el chapoteo del agua. Morales aulló, un sonido agudo y animal, y soltó la raíz por reflejo. Su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando el agua con un estruendo, y el fango se cerró sobre él como una boca que se traga un bocado difícil. La lucha en el agua duró unos minutos eternos. El lago parecía hervir en ese rincón de la chinampa, agitado por la batalla de los hombres contra el elemento que habían subestimado. Pero Xochimilco es paciente y cruel. El lodo espeso se adhiere a la ropa, llena las botas, entra por la nariz y la boca, pesando más que el plomo. Poco a poco, los movimientos se volvieron más lentos, los gritos se convirtieron en gorgoteos y finalmente la superficie del agua comenzó a calmarse, recuperando esa quietud de espejo negro que esconde todo lo que ocurre debajo. Solo quedaron burbujas y el sombrero de Morales flotando como una lápida de fieltro, girando lentamente en un remolino perezoso. María Soledad se quedó allí, respirando agitada, con el remo en una mano y el machete en la otra, vigilando el agua, como si esperara que los muertos volvieran a salir, pero el lago había reclamado su tributo. La maldición de la isla, esa de la que todos hablaban, había funcionado no por magia, sino por la física implacable de un terreno traicionero y la estupidez de hombres que creían que podían conquistar la naturaleza con balas. Los niños, que habían salido de la choza atraídos por el ruido, se agruparon detrás de ella en silencio, mirando el lugar donde los monstruos habían desaparecido, comprendiendo sin que nadie se lo explicara que su madre acababa de hacer un pacto de sangre con la isla para protegerlos. El silencio regresó a la chinampa, pero ya no era el silencio opresivo del miedo, era un silencio de complicidad. La isla había aceptado su defensa. María se giró hacia sus hijos, soltó las armas improvisadas y cayó de rodillas en el barro, abrazándolos con una fuerza que buscaba borrar el horror que acababan de presenciar. Estaban a salvo, por ahora, pero sabía que esto no había terminado. Don Fausto enviaría a más hombres cuando Morales no regresara. Tenían el cofre, tenían los papeles, pero seguían atrapados en una isla flotante sin salida fácil. Tenía que tomar una decisión rápida, huir y ser cazada como un animal en los caminos, o usar el arma que había encontrado en el cofre para destruir al cazador antes de que pudiera disparar de nuevo. No hubo tiempo para celebrar la victoria ni para llorar a los muertos que ahora descansaban bajo el lodo. María Soledad sabía que el reloj de arena de su suerte se estaba vaciando con una rapidez vertiginosa. Con la frialdad de quien prepara un cadáver para el velorio, recogió los documentos dispersos por el suelo de la choza,
alisando las hojas arrugadas con manos que aún temblaban por la adrenalina del combate. Envolvió el libro de contabilidad y los mapas en el rebozo más seco que encontró, protegiéndolos con capas de trapo y piel de conejo, convirtiendo aquel fajo de papeles en un bulto que ató a su espalda con nudos ciegos, tan pegado a su cuerpo que parecía una joroba de secretos. Dejó la caja de hierro vacía en el centro de la habitación, abierta como una boca burlona, un mensaje final para quien viniera después. El pájaro había volado y se había llevado el alma del dueño consigo. La partida de la chinampa del silencio fue tan silenciosa como su llegada, pero infinitamente más pesada. Subieron a los 7 niños a la canoa vieja, que crujió en protesta bajo el peso añadido del miedo y la incertidumbre, y María empujó la embarcación lejos de la orilla maldita, usando el mismo remo con el que había sentenciado a Morales. Al mirar atrás, vio la isla flotante envuelta en la bruma de la mañana, tranquila e inocente, ocultando bajo sus raíces la tumba líquida de 4 hombres, como si la tierra ya hubiera digerido la violencia y estuviera lista para dormir de nuevo. No sintió nostalgia, solo un agradecimiento oscuro y primitivo hacia aquel pedazo de suelo traicionero que había aceptado su ofrenda de sangre a cambio de la vida de sus hijos. Navegar por los canales de Xochimilco a plena luz del día, sabiéndose perseguida por un enemigo invisible que tenía ojos en cada garza y oídos en cada junco, fue una tortura psicológica mucho peor que la oscuridad de la noche. María remaba con golpes secos y profundos, manteniendo la canoa pegada a los márgenes donde la vegetación era más densa, evitando las aguas abiertas donde serían un blanco fácil para cualquier catalejo indiscreto. Cada chapoteo de un pez, cada graznido de un pato silvestre la hacía detenerse con el corazón en la boca, escudriñando el horizonte en busca de la lancha de don Fausto o de los uniformes grises de los rurales. El laberinto de agua parecía interminable, un espejo verde que duplicaba el cielo y confundía el rumbo, pero ella se guiaba por el instinto y por la posición del sol, avanzando inexorablemente hacia el sur, hacia donde decían que estaban los alzados. El desembarco en tierra firme fue un momento de vulnerabilidad extrema. Al dejar la canoa oculta entre unos tules altos, María sintió que se quitaba un caparazón protector y quedaba expuesta, desnuda ante un mundo hostil. La tierra sólida bajo sus pies no se movía, pero ella sentía un mareo fantasma, la sensación de que el suelo podía abrirse en cualquier momento. Reunió a su tropa pequeña, limpiándoles el barro de las caras con saliva y el borde de su falda, tratando de darles una apariencia menos salvaje, aunque sus ojos hundidos y sus ropas hechas jirones gritaban miseria a los 4 vientos. «Vamos a caminar mucho», les advirtió con voz suave, mirando al horizonte donde las montañas se alzaban como dientes azules. «Nadie se queja, nadie se detiene. Si nos cansamos, nos cargamos unos a otros, pero no paramos». La caminata hacia el campamento revolucionario se convirtió en una procesión de dolor y resistencia bajo un sol que caía a plomo, quemando la piel y secando las gargantas. Caminaron por veredas de cabras y caminos olvidados, evitando las carreteras reales donde patrullaban los federales y los capataces de las haciendas vecinas. El polvo se metía en las grietas de los pies descalzos de los niños que avanzaban en silencio, contagiados por la gravedad de su madre, entendiendo que aquello no era un paseo, sino una huida. María cargaba a Miguelito a la espalda, sobre el bulto de los documentos, sintiendo cómo el peso físico se sumaba al peso de la responsabilidad, ignorando el ardor de sus propios músculos, impulsada por una fuerza que no venía de la comida, sino de la promesa de justicia. La noche los atrapó en medio de un campo de maíz seco, lejos de cualquier refugio, obligándolos a dormir en el suelo duro, acurrucados como animales de madriguera entre los tallos que crujían con el viento. El miedo a la oscuridad regresó, pero esta vez no era miedo a los fantasmas, sino a los vivos. María permaneció despierta, escuchando el aullido lejano de los coyotes y el paso rítmico de caballos en algún camino cercano, apretando el machete contra su pecho. En la soledad de la vigilia, sacó uno de los papeles del bulto
y rozó la firma de don Fausto con la yema de los dedos, sintiendo la textura del papel caro, imaginando la cara del hombre cuando descubriera que su imperio estaba siendo desmantelado por una viuda analfabeta que él había despreciado. Ese pensamiento fue su combustible, su calor en la noche fría. Al tercer día, el hambre se volvió un compañero constante, un dolor sordo en el estómago que mareaba y debilitaba las piernas. Sobrevivieron comiendo tunas silvestres y raíces que María desenterraba con las manos, masticando la pulpa fibrosa para engañar al cuerpo. Los niños más pequeños empezaron a llorar, un llanto quedo y sin fuerzas que le partía el alma. Pero no podía detenerse. Sabía que estaban cerca, había visto columnas de humo negro en la distancia y escuchado el retumbar sordo de cañones, señales inequívocas de que la guerra estaba viva y próxima. Tenían que llegar antes de que sus fuerzas se agotaran por completo, antes de que don Fausto descubriera la masacre en la isla y lanzara a sus perros de caza tras su rastro. Fue en un recodo del camino, cerca de un pueblo quemado, cuyas ruinas aún humeaban, donde tuvieron el encuentro que casi acaba con todo. Una patrulla de soldados federales apareció de repente, saliendo de entre los árboles a caballo, riendo y pasando una botella de aguardiente. María apenas tuvo tiempo de empujar a sus hijos dentro de una zanja profunda cubierta de zarzas, lanzándose ella misma sobre ellos para cubrirlos con su cuerpo y su rebozo oscuro, conteniendo la respiración hasta que los pulmones le dolieron. Los caballos pasaron tan cerca que la tierra vibró contra su cara y pudo oler el sudor de las bestias y el tabaco de los hombres. Miguelito soltó un gemido ahogado, y María le tapó la boca con la mano sucia de tierra, rezando una oración muda mientras las botas de los caballos se alejaban, dejando tras de sí una nube de polvo y terror. Finalmente, tras días de marcha forzada, llegaron a las afueras de Cuernavaca, donde el Ejército Libertador había establecido su cuartel general provisional. El cambio de ambiente fue brutal. Del silencio del campo pasaron al caos de un campamento militar, lleno de soldaderas cocinando en fogones de piedra, hombres limpiando rifles, caballos relinchando y el olor omnipresente a pólvora, frijoles y humanidad hacinada. María Soledad, con su aspecto de espectro surgido del lodo, caminaba entre las carpas ignorando las miradas curiosas y las burlas de algunos soldados que la veían como una mendiga más buscando sobras. No pedía comida, no pedía limosna. Preguntaba por el general con una insistencia terca que molestaba a los centinelas. «El general no recibe a viejas locas», le dijo un guardia joven con cara de niño y ojos cansados, bloqueándole el paso hacia la casona expropiada que servía de comandancia. «Vete a las cocinas si quieres tortillas». María no se movió. Se quitó el bulto de la espalda con movimientos lentos y dolorosos, desenvolvió los trapos sucios delante del muchacho y sacó el libro de contabilidad encuadernado en piel, abriéndolo en una página marcada al azar. Se lo puso bajo la nariz al guardia, señalando una línea con su dedo calloso. «Dile a tu general que aquí dice cuánto le pagó don Fausto al coronel federal para que emboscaran a sus tropas en el barranco hace 2 meses», dijo con voz ronca pero clara. El guardia palideció al leer el nombre y la cifra, miró a la mujer, miró el libro y sin decir una palabra más, se hizo a un lado y abrió la puerta pesada de madera. El interior de la casona olía a tabaco rancio, cuero viejo y decisiones de vida o muerte tomadas con demasiada prisa. María Soledad entró al despacho improvisado con la dignidad de una reina destronada, arrastrando sus pies descalzos sobre las alfombras persas que los revolucionarios habían confiscado, ignorando las miradas atónitas de los oficiales que rodeaban una mesa llena de mapas estratégicos. Al fondo, sentado en un sillón de terciopelo rojo que parecía devorarlo, estaba el general, un hombre de bigote espeso y ojos que habían visto demasiadas traiciones para confiar en nadie. No levantó la vista de inmediato, ocupado en limpiar su revólver con un trapo aceitoso, hasta que María dejó caer el libro de contabilidad sobre el mapa desplegado justo encima de las líneas de suministro enemigas, con un golpe seco que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. «Ahí tiene a sus traidores, mi general», dijo ella, su voz raspando como piedra pómez.
Y ahí tiene el cuello de don Fausto, listo para que usted lo corte. El general dejó el arma y acercó el libro con curiosidad cautelosa, abriendo las páginas con dedos callosos manchados de pólvora. Al principio leyó con escepticismo, pero a medida que sus ojos recorrían las columnas de cifras y nombres, su expresión se endureció, transformándose en una máscara de furia contenida. Allí estaban detallados los sobornos pagados a sus propios tenientes, las rutas secretas de abastecimiento de los federales y, lo más condenatorio, la ubicación exacta de los depósitos de armas que el cacique ocultaba en cuevas de la sierra. Aquel libro no era solo un registro contable, era el mapa anatómico de la corrupción en todo el estado, una herramienta que valía más que un regimiento de caballería. ¿De dónde sacaste esto, mujer?, preguntó finalmente, clavando en ella una mirada que hubiera hecho temblar a un soldado, pero María no parpadeó. Del fondo del lago, donde ese diablo ahoga sus pecados, me costó la sangre de mis manos y el hambre de mis hijos.